Si Argentina está económica y socialmente devastada, ¿cómo es posible que la Libertad Avanza haya ganado con contundencia las elecciones? Los críticos de Javier Milei ya han encontrado la argucia para cuadrar el círculo. Javier Milei ha ganado por la ayuda financiera condicionada de Donald Trump, un argumento sumamente ridículo. ¿Por qué? Veámoslo. Si uno analiza la evolución de los principales indicadores macroeconómicos y sociales en la Argentina, comprobará que el resultado de las políticas económicas de Javier Milei durante sus 2 primeros años de mandato ha sido muy positivo. La inflación ha caído con fuerza, la brecha cambiaria ha desaparecido, el Producto Interior Bruto trimestral se halla por encima del nivel previo a la llegada de Javier Milei a la presidencia y, sobre todo, la tasa de pobreza ha descendido de una forma muy considerable hasta sus mínimos del año 2018. Son datos que han mejorado de manera tan incontestable que los críticos con el programa de estabilización macroeconómica de Javier Milei no han encontrado durante los últimos meses otra salida que decir que son datos manipulados, que son datos que estadísticamente no reflejan la realidad que uno palpa en la calle de Argentina, cuando precisamente las estadísticas lo que hacen es sintetizar la situación de todas las personas y de todas las calles de la Argentina. Pero algunos, en lugar de reconocer que el programa de estabilización macroeconómica de Javier Milei ha sido un éxito hasta el momento, han preferido darse cabezazos contra la realidad y negar la validez de las estadísticas que reflejaban esa evolución a mejor. Y claro, cuando la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, perdió con contundencia las elecciones provinciales en Buenos Aires, a muchos de ellos se les apareció la luz, porque podían enlazar narrativamente lo que habían venido repitiendo durante muchos meses, que las estadísticas macroeconómicas y sociales eran truchas, que en realidad la pobreza no ha caído en Argentina, con ese resultado electoral negativo para el gobierno. Su argumento era muy sencillo. Si es verdad que la pobreza ha caído tanto en Argentina, si es verdad que la inflación se ha reducido tanto en este país, ¿por qué al gobierno le ha ido tan mal en las elecciones provinciales de Buenos Aires? ¿Es que acaso todos aquellos que han salido de la pobreza gracias al programa de estabilización macroeconómica de Javier Milei no se lo han agradecido en las urnas? Con lo cual el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires fue la tabla de salvación a la que muchos críticos de Javier Milei se asieron para poder justificar ante sus audiencias que se hubiesen equivocado en todo durante meses, que lo que ellos auguraban que iba a ser una calamidad económica y social en Argentina, en realidad se convirtiera en un exitoso plan de estabilización macroeconómica y social, tal como reflejaban unas estadísticas que ellos decían que eran mentira y que a raíz del resultado electoral en Buenos Aires parecía que podía argumentarse de manera razonable y no conspirativa que tenían fallos, que debían de ser mentira, porque la mayoría de la sociedad no había respaldado el proyecto político de Javier Milei en esas elecciones provinciales. Sin embargo, tras la reciente victoria igualmente contundente del partido de Javier Milei en unas elecciones no provinciales, sino nacionales, todo ese discurso se les ha desbaratado. Si su argumento era que la pobreza no podía haber caído tanto en Argentina, porque entonces, ¿cómo es que los argentinos no apoyaban masivamente en las urnas el proyecto político de Javier Milei? Ahora que sí lo han hecho, deberían, lógicamente, concluir que esas estadísticas que reflejan una caída de la inflación y una caída de la pobreza, tal vez sí eran ciertas desde un comienzo y por tanto fueran la expresión de un programa de estabilización macroeconómica y social enormemente exitoso. Siguiendo la misma lógica que ellos utilizaban para despreciar los éxitos de ese programa de estabilización macroeconómica, ahora deberíamos decir: claro, Javier Milei, la Libertad Avanza, ha ganado con rotundidad estas elecciones nacionales porque todos aquellos a los que ese programa de estabilización macroeconómica ha sacado de la pobreza, o todos aquellos que se han visto beneficiados por el potente descenso de la inflación,
han votado en masa a Javier Milei. Que millones de argentinos hayan vuelto a apoyar a Javier Milei constata que están muy satisfechos con los resultados del programa de estabilización macroeconómica de Javier Milei. Cuidado, ese no es mi argumento. No estoy diciendo que la única lectura que quepa hacer de un resultado electoral sea esa. No estoy diciendo que si un resultado electoral es malo para el gobierno, entonces es que su política económica está fracasando. Y si un resultado electoral es bueno para el gobierno, entonces es que su política económica está triunfando. La gente puede votar en contra o a favor de un determinado gobierno por otras causas distintas a la economía. Por tanto, hacer lecturas únicas de un resultado electoral puede ser un argumento tramposo o engañoso. Pero es que ese argumento tramposo o engañoso es el que utilizaban los críticos de Javier Milei cuando les favorecía. Cuando el resultado electoral negativo en la provincia de Buenos Aires aparentemente demostraba que la política económica de Javier Milei había sido un fracaso. Y por tanto ahora ellos mismos, en coherencia con lo que han venido haciendo durante las últimas semanas, deberían decir, pues quizá nos equivocamos. Si de verdad nos creemos que un resultado electoral refleja el éxito o el fracaso de una política económica, pues entonces, después del resultado electoral nacional, quizá es que la política económica de Javier Milei ha sido un rotundo éxito y por eso ha ganado en las urnas. ¿Pero es ese el nuevo razonamiento que están haciendo los críticos de Javier Milei? ¿Se han replanteado las cosas después del resultado electoral del pasado domingo? Obviamente no. El argumento de que el negativo resultado electoral en Buenos Aires demostraba que la política económica de Javier Milei era un fracaso, que la pobreza no había caído o que la inflación de verdad no se había moderado, era un argumento que simplemente utilizaban porque les venía bien a su conclusión predeterminada. Cuando tú quieres demostrar por todos los medios, incluso en contra de lo que reflejan las estadísticas, que la pobreza en Argentina ha subido o que la inflación no ha bajado de verdad, pues entonces lo que haces es utilizar todo lo que te viene bien. ¿Que hay un mal resultado electoral en Buenos Aires? Pues entonces voy a utilizar ese argumento para avalar mi conclusión predeterminada. ¿Que luego el resultado electoral termina siendo bueno a escala nacional? Pues entonces ese argumento ya no me vale. He de buscar otro. Pero claro, en este caso la contradicción entre lo que decían hace mes y medio y lo que dicen ahora ha sido tan reciente que resulta enormemente cantosa. ¿Por qué hace mes y medio un mal resultado electoral expresaba el fracaso de la política económica de Javier Milei y ahora un buen resultado electoral nacional, es decir, mucho más representativo, no demuestra el éxito de la política económica de Javier Milei o al menos su no fracaso? Es una contradicción tan evidente que clama al cielo. ¿Y cómo buscan escapar de esa contradicción? Para poder seguir repitiendo que el programa de estabilización macroeconómica de Javier Milei ha sido un rotundo fracaso. Pues el nuevo argumento que se han inventado es que Javier Milei ha ganado las elecciones a pesar de que la situación económica y social de toda la Argentina es un completo desastre, a pesar de que la pobreza no ha descendido, a pesar de que la inflación realmente no ha bajado, a pesar de que el grueso de la población está atravesando por ingentes penurias, que vive muchísimo peor que antes de que llegara Javier Milei a la presidencia. Pero, nos dicen, la gente ha votado en masa a Javier Milei, al que les ha empobrecido, al que les ha arruinado, al que les ha hecho vivir peor que antes de que llegara a la presidencia, porque Donald Trump condicionó la ayuda de los Estados Unidos a que Javier Milei ganara las elecciones. Entonces, claro, la población ha dicho, si la ayuda de Donald Trump depende de que Javier Milei, esa persona que nos ha arruinado, que no ha cumplido sus promesas en materia de reducir la inflación, que ha incrementado la pobreza en el país, si la ayuda de Donald Trump depende de que esa persona, Javier Milei, vuelva a ganar las elecciones, pues lo vamos a volver a votar. Este contraargumento a la desesperada, sin embargo, es ridículo. Y lo es no solo porque el principal mecanismo de ayuda financiera, de asistencia financiera, que va a ofrecer Donald Trump sea el swap entre dólares y pesos, que ya fue suscrito oficialmente antes de estas elecciones, y por tanto no estaba vinculado al resultado electoral de las mismas, sino porque si la situación económica y social de la calle en Argentina fuera tan mala, como los críticos de Milei aseguran que es, a pesar de lo que reflejan las estadísticas, si de verdad la inflación no hubiese bajado con contundencia,
Si de verdad la pobreza hubiese aumentado con respecto a los niveles previos a Javier Milei, ¿qué incentivo tienen los argentinos, que están siendo pauperizados por las políticas económicas de Javier Milei, a querer que Donald Trump le dé asistencia financiera a ese gobierno para que continúe aplicando las políticas económicas que los están empobreciendo? Es que la asistencia financiera prometida por Donald Trump es una asistencia financiera dirigida a que el gobierno de Javier Milei pueda continuar aplicando su programa económico durante los próximos años. No es que Donald Trump haya prometido que le dará un cheque de 500 euros a cada argentino si vota a Javier Milei. No, Donald Trump lo que ha dicho es que contribuirá a financiar al gobierno de Javier Milei para que la desestabilización financiera ocasionada por el riesgo Kuka, por el riesgo peronista, que ya hemos comprobado que sí existe, no desestabilice a ese gobierno y por tanto pueda seguir desplegando su programa económico y social. ¿Qué sentido tiene entonces que un ciudadano argentino que esté siendo perjudicado, según esta gente, por la política económica y social de Javier Milei, que se haya estancado en la pobreza o incluso haya entrado en la pobreza a raíz de las políticas de Javier Milei, se plantee votar a Milei porque Donald Trump le ha prometido financiación para que Javier Milei continúe aplicando esas políticas económicas y sociales que lo han empobrecido a él? Es que, ya digo, el argumento es un absoluto sinsentido. Si uno de verdad está incendiado por la situación económica y social de Argentina, derivada de las políticas económicas de Javier Milei, lo que obviamente querrá esa persona es que Javier Milei pierda la capacidad de seguir aplicando su programa económico. Es decir, que pierda en las urnas y que Donald Trump no le conceda más financiación para prolongar en el tiempo la aplicación de ese programa económico negativo para ese ciudadano que supuestamente se ha empobrecido por la aplicación de ese programa económico. Voy a votar a Javier Milei a ver si Donald Trump le sigue dando cuerda para que Javier Milei pueda seguir aplicando ese programa económico que a mí me está perjudicando. Ese es el brillante razonamiento que están haciendo los críticos de Javier Milei para explicar por qué ha ganado las elecciones. Cada votante de Javier Milei, o más bien de La Libertad Avanza, sabrá los motivos por los que él ha decidido apoyar a La Libertad Avanza en estas elecciones. De la misma manera que cada votante que no apoyó a La Libertad Avanza en las elecciones provinciales de Buenos Aires sabrá los motivos por los que no lo hizo. ¿Puede que la economía haya sido un factor decisivo para muchos votantes? Tal vez sí, pero desde luego, meramente observando un resultado electoral, sea este negativo o positivo, no podemos inferir ninguna conclusión sociológica, ya mucho menos macroeconómica, al respecto. Lo que sí queda claro es la enorme deshonestidad de todos aquellos que quisieron utilizar un resultado electoral negativo en una provincia del país para invalidar las estadísticas económicas y sociales de la Argentina y que ahora no aceptan un resultado electoral nacional como validador de esas estadísticas en materia de descenso de pobreza o de inflación. Desconcertados por los buenos resultados económicos y sociales de las políticas libertarias de Javier Milei, decidieron montarse una película en sus cabezas de la que ahora mismo son rehenes. Y en lugar de intentar salir del hoyo en el que ellos mismos se han ido metiendo, siguen cavando cada vez más hacia abajo.